Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Bueno, voy a presentar primero a quienes estamos en la mesa y a quien todavía no ha podido llegar. Por una parte, los protagonistas de esta rueda de prensa, que son Maite Ortiz y José María Herreus, que son abogados de la plataforma de afectados por el IRPH de Guipúzcoa. Está Miguel Urbán también, diputado europeo de Podemos, y falta Marina Albiol en representación de la delegación de Izquierda Plural, que está llegando. Bueno, en cuanto llegue se suma a la mesa. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Miguel y Marina harán otro tanto, una corta intervención, y luego daremos paso ya directamente a José María y a Maite. Bueno, como os decía, ellos son abogados de la plataforma de afectados por el IRPH de Guipúzcoa, pero en realidad se patean medio estado defendiendo a demasiadas personas realmente atrapadas en este abuso bancario y ilegal. Y su presencia aquí en el Parlamento Europeo está motivada además por la denuncia presentada sobre el IRPH ante la Comisión de Peticiones por un afectado catalán, Manuel García, que ha cedido a ambos abogados la oportunidad de intervenir y denunciar aquí todo esto. Bueno, como sabréis, el IRPH es un índice de referencia empleado en préstamos hipotecarios en el Estado español en lugar del más habitual Euribor, en un número nada despreciable de contratos. Bueno, José Mari y Maite nos hablarán de las más de 1,3 millones de familias afectadas por este índice en el conjunto del Estado español, un índice que ellos nos contarán que es manipulable y opaco, que tiene una influencia grande y además que no representa la realidad del mercado. Bueno, todos conocemos muchos acrónimos despreciables realmente, pero pocos retratan como la vida real de las personas más humildes por añadidura. Los problemas que su utilización por cajas y bancos causa son terribles y los sigue causando porque aunque parezca que no, el IRPH este índice sigue existiendo y se sigue aplicando. Las consecuencias son que aboca a miles de familias al impago y al desahucio, pero antes de ser desahuciadas, esas familias se han visto abocadas en muchos casos a una vida al límite, a tener que privarse de prácticamente de todo, de electricidad, de todo para poder pagar esos préstamos. No solo afecta a las familias directamente implicadas, sino también a sus padres, personas de mucha edad. Bueno, como os decía, esto sigue existiendo. Yo os puedo decir que ayer tomamos un café y aunque aquí se ven y se escuchan testimonios muy duros, fue uno de los momentos realmente más duros y emocionantes que he tenido en estos meses aquí. Bueno, las leyes deben cambiar, la transposición de la normativa europea debe de ser inmediata, porque hablamos de personas, hablamos de justicia social, hablamos de democracia y hablamos de que ya vale de permitir a un sector, al sector bancario que perpetúe este drama social, estos abusos, fraudes, engaños, robos, llámele cada cual como quiera. Bueno, como veis, Marina Albiol ya ha llegado. Bueno, entonces le doy paso a Miguel, dejamos que Marina respire un poco y luego ya hablan Maite y José Mari. Escapa, ¿no? Que detrás de números hay personas, hay familias y hay realidades verdaderamente crudas, ¿no? Que lo están pasando verdaderamente mal. Simplemente hablando un poquito antes, los compañeros de Stop Desahucios nos decían que la estafa del IRPH podía determinar que una familia pudiera llegar a fin de mes o no, que una familia pudiera pagar la hipoteca o no. O sea, que detrás de todos estos números verdaderamente lo que estamos viendo son estafas y dramas que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en numerosas ocasiones ha ratificado que el procedimiento de ejecuciones hipotecario español es ilegal y no se ha cumplido la legislación europea. Esperemos también que declare ilegal, evidentemente, el IRPH. De hecho, en julio del año pasado se hizo una moción que firmaron la mayoría de diputados y diputadas del Estado español, justamente demandando que se estaba violando el artículo 47 de la Constitución española. No hemos tenido ningún tipo de respuesta afirmativa en ese sentido. Y lo que vemos cada día en el Estado español es
ejecuciones hipotecarias, desalojos forzosos y la condena a deudas perpetuas, porque muchas cuestiones que a veces también se nos escapan es que no solo con perder la casa, no solo con perder incluso muchas veces la casa que se ha puesto como aval de tu propia familia, de estos datos hemos visto muchos, sino que la deuda te sigue a lo largo de la vida como una especie de condena, ¿no? Y todavía vemos cómo representantes políticos se atreven a poner lágrimas de cocodrilo diciéndonos que hay que darles una segunda oportunidad. Dejarnos por lo menos utilizar la primera. No nos habéis dejado ni siquiera utilizar la primera, porque lo que hemos visto en el Estado español es claramente una estafa hipotecaria a gran escala. Y de hecho se ha construido un movimiento al que hay que agradecer a gente como los letrados de la plataforma Estado Desahucios y a otros muchísimos que han conseguido construir en el Estado español y evidentemente también en Euskal Herria un movimiento a favor de una serie de cuestiones que son de sentido común, pero hasta ahora parecían que no era tanto, ¿no? Un programa de movimiento, un programa que nosotros apoyamos claramente, que es no solo el respeto a los derechos humanos en cuestiones habitacionales, sino el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo. Yo creo que es bueno volver a recordarlo en sede parlamentaria. Que los procedimientos judiciales tengan garantías, gocen de todas las garantías, donde hay un derecho a la defensa, un derecho a la tutela judicial efectiva, recursos efectivos, igualdad de armas y especial protección. Yo creo que son cuestiones, elementos fundamentales. Y por último, yo creo que hay un elemento, y ya le he dejado paso a Marina Albiol, que sería fundamental, y con el tema del IRPH también, que creo que viene muy al caso, que es el final de la impunidad financiera en el Estado español y sobre todo la apertura de una auditoría social sobre las deudas hipotecarias, sobre la estafa hipotecaria que se ha vivido en el Estado español en los últimos años. Eso es un elemento fundamental y que no podemos perder de vista, tanto con el IRPH como con otras estafas que hemos visto a lo largo de estos años. Muchas gracias y le paso. Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpar, he llegado tarde porque estábamos en la comisión de peticiones con los votos y no podía salir antes. Pero bueno, de todas maneras, esta mañana yo he tenido la oportunidad de encontrarme con los compañeros y bueno, me han explicado en qué consiste la petición que traen esta tarde a la comisión de peticiones y bueno, como luego os contarán, pero es un claro ejemplo de abuso de los bancos, ¿no? De cómo tenemos en el Estado español unos bancos que han estado actuando sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de ética, ¿no? Pero yo creo que lo más grave de todo esto es que se ha estado permitiendo este tipo de abusos por parte de los diferentes gobiernos que hemos tenido en el Estado español los últimos años, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Se ha estado consintiendo cuando no directamente impulsando, ¿no? Nosotras entendemos que tendríamos que tener unas instituciones que nos protegieran ante estos abusos, pero en el caso del Estado español no ha sido así, ¿no? De hecho, incluso nosotras entendemos que el IRPH es contrario a la directiva europea, la 93/13, y el Gobierno del Estado español, en vez de declararlas nulas, ¿no? Lo que ha hecho es pues una serie de trampas para al final no acabar cumpliendo esta directiva, ¿no? Hay que tener en cuenta, como decían mis compañeros, que cuando hablamos del IRPH, al final de lo que estamos hablando no es de números, de lo que estamos hablando es de personas y de dramas que hay detrás de estas cláusulas, ¿no? Nos estaban comentando antes cómo significa el IRPH, al final es para muchas personas es el abrir la puerta al impago de las hipotecas y de ahí a los desahucios y de ahí evidentemente a los dramas que ya conocemos en el Estado español y que está sufriendo desgraciadamente muchísimas personas, ¿no? Entendemos que ante este abuso de los bancos, la Comisión Europea no puede seguir cerrando los ojos y que la Comisión Europea debe actuar de inmediato. Y entendemos que en ese sentido va la petición de esta tarde. Por parte de Izquierda Unida estaremos en la Comisión de Peticiones, defendiendo la petición también, defendiendo que la Comisión Europea pues tome cartas en el asunto y evidentemente que se acabe con este abuso de los bancos. Nada más. Gracias. Pues, buenos días.
Nos vamos a ceñir nosotros al IRPH porque se han dicho muchas cosas que nos encantaría enriquecer, pero del IRPH lo que primero que queremos decir es que es un tipo de interés que en España se aplica a 1.300.000 préstamos hipotecarios, que a pesar de que ha desaparecido en su variante IRPH cajas y IRPH bancos, se mantiene en la variante IRPH entidades. El IRPH es un tipo de interés que se calcula mensualmente haciendo el Banco de España una media con los tipos de interés que el conjunto de entidades españolas han cobrado a sus clientes ese mes. Se trata de una media simple. Bien, es un tipo de interés opaco y poco transparente porque no se conocen los datos que las entidades españolas envían al Banco de España para que éste haga la media, con lo cual ningún consumidor español puede comprobar cómo se ha calculado y poder cuestionarlo. Simplemente es una cuestión de fe. Tiene que esperar a que se publique el valor de este mes y nada más, no puede hacer nada más. Es un tipo de interés que no representa el mercado hipotecario español. Siempre nos dicen que qué mejor tipo de interés que el IRPH, porque es la media de lo que pagan los españoles. Por tanto, cuando alguien está pagando la media de lo que pagan los españoles, pues estará pagando lo normal. Sin embargo, lo que no nos dicen es que es una media simple de los tipos de interés que han cobrado las entidades ese mes. Pero todas ellas tienen el mismo peso específico. No se les diferencia en función de la cuota de mercado y nos podemos encontrar que el dato que aporta la entidad más poderosa de mayor cuota de mercado vale lo mismo que la entidad más pequeña. Y en ese sentido ponemos un ejemplo muy concreto. El Banco de Santander, el año 2013, prestó para préstamos hipotecarios 54.200 millones de euros, más o menos. Lo hizo a un interés medio de 1,88. Por lo contrario, el Banco Pichincha España solamente concedió 51 millones de euros de préstamos hipotecarios a un tipo de interés muy alto de 6,16. Si hacemos la media entre el Banco de Santander 1,88 y el Banco Pichincha 6,16, nos sale 4,02. Pero nadie puede decir que 4,02 sea la media que pagan los españoles, porque es que hay 54.000 millones a 1,88 y 51 millones a 6,16. Si esa media se llega a hacer ponderando la cuota de mercado de cada uno de los bancos, la media sería 1,884. La diferencia entre 1,884, que es la media ponderada real, y 4,02 viene a suponer unos 300 euros mensuales por familia, por cuota. Pero es que además el IRPH es un índice manipulable e influenciable. ¿Por qué? Porque el Banco de España lo que hace es una media con los datos que le manda cada entidad. Pero si una entidad sube los tipos de interés de este mes, automáticamente ese dato se incrementa y la media subirá. De tal manera que cada entidad puede saber exactamente cuál es su peso específico y puede saber cómo va a influir en el IRPH de 1.300.000 clientes lo que ella cobre a los clientes de ese mes. De tal manera que con el caso del IRPH cajas, ya desaparecido el año pasado, había 46 cajas y cada una de ellas tenía un peso de la 46ª parte. Entonces, cada caja sabía que subiendo un punto los intereses o comisiones de ese mes, el IRPH de todos subía 0,0217. Si subía 2 puntos, 0,0434. Si subía 3 puntos, 0,0652. Es decir, sabía perfectamente cómo podía mover sus tipos de interés a los nuevos clientes para modificar los de 1.300.000 viejos clientes. Eso es influir y eso es poder manipular. Y eso es lo que nosotros venimos a denunciar. ¿Por qué? Porque hay un borrador ya de un reglamento de tipos de interés de índices en el cual se recogen estas cosas. En ese reglamento se dice en la exposición de motivos que el hecho de que una entidad pueda cobrar un tipo de interés en cuya determinación se han usado sus propios datos, eso se denomina conflicto intrínseco de intereses y se dice que eso es susceptible de manipulación. Lo dice la Comisión. Y luego, ese borrador tiene una serie de artículos, el artículo 7b, 7c, 7d y el 16, donde se piden cosas como, por ejemplo, que los tipos de interés que se han utilizado sean públicos, donde se pide que sean representativos del mercado. Todo eso no lo cumple el IRPH. Con lo cual hay un optimismo en España de que ese reglamento pueda acabar
con este índice IRPH, que no tiene otro nombre que criminal, por el daño que está haciendo. Pero el problema, ¿sabéis cuál es? Que ese reglamento contempla una excepción, y es los tipos de interés que se determinen por los bancos nacionales, por los bancos centrales. Claro, el IRPH, como lo determina el Banco de España, quedaría fuera de esas exigencias que se recogen en el reglamento, con lo cual todas estas irregularidades que hemos denunciado no podrían analizarse en el caso del IRPH solamente porque el Banco de España lo ha revestido de esa protección, de ese blindaje de ser oficial. Y así en España en este momento tenemos ya más de 40 sentencias de juzgados mercantiles que dicen que ese tipo de interés es manipulable y lo han anulado. Pero sin embargo hay algunos otros jueces que no quieren entrar ni siquiera a valorar esa manipulabilidad porque consideran que si es un tipo oficial, pues hay que aceptarlo sin discusión. Eso es, a grosso modo, un poco la situación que tenemos con el IRPH. ¿Qué venimos a pedir a la Comisión? Dos cosas. La primera, que por favor inste a la comisión que va a elaborar el reglamento que esa excepción la elimine. Es decir, que todos los tipos de interés que se usen con consumidores puedan ser controlados respecto de estos problemas. Y en segundo lugar, pedimos un pronunciamiento o que inste a quien pueda pronunciarse sobre si considera que un tipo de interés que impone una entidad y que se calcula con sus propios datos, con su propio comportamiento, si eso vulnera la Directiva 93/13 de protección de los consumidores. Porque a los hechos nos remitimos. En tanto que el Euribor ha estado bajando hasta mínimos históricos, paralelamente mes a mes el IRPH subía. ¿Cómo puede ser que esté bajando el Euribor mes a mes y el IRPH suba esos mismos meses? ¿Por qué? Pues porque el IRPH se determina con el comportamiento de las entidades que mientras bajaba el Euribor, ellos subían los diferenciales y compensaban y hasta superaban estas bajadas. Con lo cual, los consumidores españoles no se han beneficiado para nada de la bajada del Euribor. Están pagando más que antes. Más que antes. En este momento está el Euribor en mínimos históricos y el IRPH está en la cresta de la ola. Esto es lo que venimos a pediros. No sé si alguien quiere preguntar. No, no tengo nada más que añadir porque José Mari tiene la cualidad de explicarse muy bien y muy claro. Lo único, yo seguir insistiendo y matizar en el hecho del daño, del perjuicio que crea este índice a la vista de que hay muchísimos préstamos en el Estado español. Hablamos de más de 1 millón de préstamos de familias del Estado español que tienen sus préstamos referenciados a este índice y que en muchos casos les está impidiendo, como bien se acaba de decir ya, llegar a pagar la cuota mensual de cada mes en la hipoteca. En muchos casos que hay muchas familias que pasan muchos apuros para pagar la cuota, prescinden absolutamente de todo lo demás, incluso de suministro eléctrico, de calefacción, para poder alcanzar el pago de la cuota hipotecaria porque es una manera de conservar y mantener la vivienda. Y nosotros entendemos que este índice, precisamente, y que además el Gobierno le ha dado su beneplácito con la nueva Ley de Emprendedores para que sea utilizado por todos aquellos otros préstamos que no tenían sustitutivo previsto en su contrato, al desaparecer IRPH Cajas, IRPH Bancos, aquellos préstamos que se quedaban sin un sustitutivo previsto en su contrato, el previsto y el que van a tener a partir de este momento va a ser el IRPH Entidades. Y como bien lo ha explicado José Mari, es un índice que hace que no esté para nada a la par de lo que puede estar el Euribor y recordar cómo precisamente es un tipo de interés que se aplica en préstamos hipotecarios y que los préstamos hipotecarios lo son para la adquisición de la vivienda familiar. Y recordar que la vivienda familiar es un bien que merece y debe tener una especial protección, porque es un elemento esencial para las familias españolas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Maite. Bueno, como veis, es un tema aparentemente muy técnico hasta que nos lo explican así, tanto José Mari como Maite. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis dirigir a la mesa. Os puedo decir que ellos tienen preparado un pequeño dossier que os facilitarán al cierre. Hola, buenos días. Soy Lara Malvesí de la agencia EFE. Dos preguntas. Una, la Comisión de Economía del Parlamento Europeo está ahora tramitando un dossier sobre índices financieros. No sé si os habéis reunido con ellos y os han dado alguna respuesta de si se incluye esa excepción que pedís. Y luego, ¿cuál es el papel del Banco de España que habéis dicho que colabora o que elabora este índice, ¿no? Porque cuesta pensar que
que siendo tan oneroso para los usuarios participe de un índice así. Bueno, en cuanto a la comisión, nosotros no nos hemos reunido con nadie. Lo que tenemos es un borrador del reglamento de la Comisión del Parlamento sobre índices oficiales, y en ese borrador es donde primero nos alegró mucho observar cómo se ponía el punto de atención en esos tipos de interés que se determinan con datos de las propias entidades que van a aplicar. Nos alegraba verlo, pero la decepción es cuando ves que ese tipo de medidas de control no se van a aplicar sobre los tipos de interés que determinan los bancos centrales, en cuyo caso el IRPH estaría blindado para cualquier tipo de control. En cuanto al papel del Banco de España, es un papel simplemente de hacer el cálculo. O sea, el Banco de España, los primeros 15 días de cada mes, las entidades le envían al Banco de España los datos de los intereses que han cobrado a sus clientes, pero intereses TAE, es decir, con las comisiones, con la media de comisiones que esa operación apareja. Bien, entonces, el Banco de España lo que se limita es recibe los datos y hace una media simple. Es decir, recibe los datos, hace la media y los publica, pero ni comprueba su veracidad ni nada más. Entonces, como son índices TAE, las entidades no solamente pueden influir en el IRPH modificando los diferenciales, sino que con incrementar la comisión de apertura del préstamo de este mes ya ha subido la media. Y si sube la media, sube el IRPH. El papel del Banco de España es recibir los datos, hacer la media y publicar. Voy a comentar algo más. Quería, añadiendo lo que comentaba José Mari, que precisamente nosotros que hemos intervenido en un montón de los procedimientos que se han venido instando, demandas que se han venido instando contra entidades bancarias por el préstamo IRPH del orden de 40, nosotros tenemos 35, 36 en el juzgado de lo mercantil de Guipúzcoa, la respuesta de la entidad siempre es la misma para defender el hecho de nuestra petición. Nosotros solicitamos la abusividad y, por lo tanto, la nulidad del índice IRPH. Y la respuesta a esas demandas por parte de las entidades siempre es la misma. Es un índice oficial y es un índice reconocido por el Banco de España. Y ese incluso es uno de los obstáculos que nos encontramos a la hora de obtener respuesta de los juzgados, que si bien es cierto que hemos obtenido sentencias favorables en el juzgado de lo mercantil de Guipúzcoa y de otros lugares de España, lo cierto es que ahora la Audiencia Provincial está revocando algunas de nuestras sentencias con el argumento de que es un índice oficial y reconocido por el Banco de España. De ahí la importancia del Banco de España y de la importancia que en el reglamento no se excluyan todos aquellos índices que ya tienen el carácter de oficial en el Estado español. Ser un tipo oficial lo que hace es legalizar la injusticia, porque al ser oficial queda blindado de todo control y entonces opera impunemente y no se puede ir al juzgado a pedir el carácter abusivo y la nulidad porque es que es oficial. Entonces habrá que quitarle ese revestimiento, esa coraza de oficial para que pueda ser analizado si verdaderamente es abusivo. Vale, pues. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, como veis muy claramente, detrás de todo esto hay personas y nosotros y nosotras estamos aquí para hablar por esas personas, por esas familias y para defender sus derechos. En nombre de Marina Albiol y de Miguel Urbán, quiero agradecer a José Mari Irauskin y a Maite Ortiz tanto su presencia aquí como sobre todo el trabajo que están llevando a cabo, un trabajo imprescindible y admirable. Gracias.